Nosotros ya hemos estado hablando, hablando con respecto a lo que son algunos sistemas de protección, cuando empezamos a estudiar allá por principio de año, lo que tenía que ver con las instalaciones y las formas que teníamos de proteger. Nosotros cuando vimos esos elementos, que hablamos de las llaves termomagnéticas, que hablamos de fusible y demás, veíamos que en un solo equipo nosotros teníamos a lo mejor una o dos tipos de formas de proteger un circuito. Y podíamos decir que un fusible lo podíamos calificar como que era un elemento de protección pura. En cambio, cuando hablamos de una llave termomagnética, podemos decir que esa llave termomagnética es un elemento que sirve tanto para proteger como para hacer una maniobra. ¿Y en qué nos diferenciamos en este? A ver, me esperan un segundito, chicos, que el profesor del práctico me está escribiendo, no sé si les quiere que les dé algún mensaje o no. Bueno, les decía, nosotros teníamos equipos que están directamente relacionados a proteger nuestras instalaciones, y hay otros equipos que no solamente protegen, sino que nos sirven para hacer operaciones de aperturas o cierres de los circuitos, como son las llaves termomagnéticas. Entonces, cuando nosotros tenemos equipos que los destinamos solamente para hacer aperturas de los circuitos, podríamos decir que esos equipos son para maniobra. Hay muy pocos equipos que tengan esta finalidad, que sean solamente para maniobra. La mayoría de los equipos sirven para ambas cuestiones. Pero hacemos esta diferenciación porque en un ratito vamos a hablar de uno de ellos, que en nuestros circuitos está presente y sirve solamente para hacer maniobra. No tiene una función de protección. Los equipos que nosotros vamos a estar utilizando en nuestras redes, en nuestros circuitos de potencia, en lo que es la media tensión, inclusive cuando manejan grandes corrientes en las redes de la parte de baja tensión, en general vamos a tener que esos interruptores van a tener asociados elementos que nos permiten tener funcionalidades de protección muy similares a la que tienen los equipos que nosotros ya estudiamos. Simplemente que le vamos a ir agregando algunas cuestiones que hacen que tengan la posibilidad de estar chequeando y de estar preparados para actuar frente a distintos tipos de fallas. Es decir, vamos a tener la posibilidad, o necesitamos, que tengamos una mayor cantidad de elementos para hacer un censado de condiciones anormales. En general, nosotros vamos a tener equipos que van a actuar todos de maneras automáticas, pero también los podemos comandar de manera manual. Y esos mandos pueden ser locales o pueden ser a distancia. Hoy día ya toda la tecnología nos permite hacer un comando en todo este tipo de equipos a distancia, tanto de aperturas como de cierres. Entonces nosotros podemos estar controlando mediante distintos tipos de software o distintos tipos de vías de comunicación, sistemas de protección, ordenándoles aperturas o cierres a distancia.
Los parámetros que nosotros calificamos o tenemos en cuenta para hacer una elección de estos equipos, básicamente siempre están relacionados con los valores de tensiones, corrientes nominales, después de capacidades de ruptura, es decir, ver cuánto es lo que pueden soportar de corrientes de falla. Tengan en cuenta que siempre las corrientes de falla que van a estar soportando estos equipos son corrientes extremadamente altas, y esas corrientes van a depender de las potencias de cortocircuito. Quiere decir que dependen del lugar donde está ubicado ese sistema de protección, ya que mientras que esos sistemas de protección estén ubicados más próximos a los lugares de inyección de potencia, más grandes van a ser las corrientes de cortocircuito que van a manejar. Entonces, obviamente, al tener que disipar o eliminar o cortar corrientes muy altas, hay también límites térmicos que tienen que estar, se debe tener cuidado de no sobrepasar. Obviamente que eso siempre viene asociado a los tiempos, al tiempo que va a tener de capacidad de apertura. Una forma nuestra de limitar esas corrientes de cortocircuito es teniendo sistemas de protección que actúen lo más rápidamente posible. Pero obviamente, a medida que nosotros vamos teniendo sistemas más complejos que actúan de manera más rápida, nuestro sistema de protección se va encareciendo. Ya el año que viene van a ver, cuando ustedes en instalaciones calculen una instalación y tengan que dimensionar un conductor, un cable, dentro de todas las verificaciones, hay una verificación que van a tener que hacer es ver cómo soporta ese conductor una condición de falla. Entonces, esa condición de falla va a estar asociada no solamente a la sección del conductor, sino que va a estar asociada también al tiempo de actuación de la protección de ese conductor. Entonces van a ver cómo en el dimensionamiento y cómo van a determinar dos corrientes de cortocircuito. Hay una corriente que se denomina corriente presunta de cortocircuito y otra corriente admisible de cortocircuito. Van a tener que determinar esas corrientes para hacer una verificación que ese conductor no solo sirve para funcionar o va a cumplir con las condiciones de servicios normales, sino que también ante una falla, ese conductor no se va a romper, sino que, obviamente, si la protección no actúa se va a terminar destruyendo, pero si la protección actúa en tiempo y forma, ese conductor no va a sufrir ninguna consecuencia. El primero de los equipos sobre los que vamos a hablar, y quizás con el que más nos vamos a detener, son los interruptores automáticos. Los interruptores automáticos de potencia van a ser equipos que van a tener la capacidad de funcionar y de realizar maniobras de apertura, de cierre de los circuitos bajo condiciones normales y bajo condiciones de falla. Que obviamente que esa condición de falla y esa apertura de los contactos que va a tener va a depender de un determinado tiempo. Si no puede producir la apertura y el arco se mantiene entre los contactos del interruptor, bueno, obviamente que no lo va a poder soportar y se va a romper. El hecho Sí, Tomás. Profe, ¿a qué se refiere? O sea, que pueda actuar en condiciones normales, o sea, que normalmente se apague, por ejemplo. No, a ver, ¿para qué es un interruptor? Un interruptor, a ver, no me detuve en esto porque creo que a lo mejor, bueno, yo no fui claro, pero el interruptor sirve para abrir o cerrar un circuito eléctrico. Es decir, para interrumpir una corriente que está circulando en un circuito o para cerrar para que comience a circular esa corriente en el circuito. Como la llave de luz, el que Eso usa es un prender. interruptor. Eso es un interruptor. No es automático, es manual. Porque ese lo prendés y lo Claro, apagás vos. O sea, no tiene la posibilidad de ser automático. Una llave termomagnética es automática, porque la llave termomagnética vos podés cortar la corriente o restablecer la corriente, y si hay una falla, automáticamente actúa. ¿Se entiende el concepto? perfecto. Entonces, el interruptor es eso. Es eso.
Lo que pasa es que cuando hablamos de la llave termomagnética que nosotros tenemos en nuestra casa, dentro del equipo está todo lo que es la cámara, donde se va a producir la extinción del pequeño arco que se puede formar entre los contactos cuando se abren, y están después los elementos, el bimetálico o la parte electromagnética para que actúe bajo una condición de sobrecarga o de cortocircuito. Eso es lo que pasa en una llave termomagnética de un circuito de pequeña potencia como nosotros tenemos en nuestra casa. En los circuitos, en cambio, en los circuitos de potencia, tanto en la parte de red de media, red de alta o la red de baja, los interruptores automáticos actúan de otra manera. Esos interruptores actúan asociados a relés. ¿Qué significa eso? Que el interruptor, lo único que es el elemento en donde adentro hay unos contactos que están dentro de una cámara donde se va a extinguir el arco, y esos contactos van a actuar cuando reciban la orden de algún elemento externo. Esos elementos externos son relés. Esos relés, ahí ya lo vemos en un ratito, los distintos tipos de relés que hay. Esos relés son, digamos, la parte inteligente que automatiza al interruptor. Los interruptores básicamente se van a clasificar justamente por este tipo de cámaras que tienen para extinguir el arco. Y eso en definitiva es la tecnología que se desarrolla en lo que es el interruptor. Ahí tienen un ejemplo de distintos interruptores de potencia utilizados. Los de pequeña, los de soplado magnético, los de baño de aceite, los de pequeño volumen de aceite y los de gas a presión. Los que hoy día más son utilizados como tecnología de interruptores son los de pequeño volumen de aceite y los de gas a presión. Hay todavía en algún tipo de instalaciones los interruptores en baños de aceite, y los otros ya prácticamente no se utilizan. Esos equipos, estos interruptores, van a estar alojados dentro de estos elementos que vamos a ver la semana que viene, que son los tableros o las celdas. Ahí van a estar alojados. Entonces, nosotros vamos a tener un interruptor automático, en donde vamos a tener el interruptor en sí, y después la parte inteligente que va a estar comandando y le va a estar dando las órdenes de apertura frente a algún tipo de falla. Pero básicamente lo que es el interruptor es esto, es esa tecnología, y donde nosotros vamos a tener dentro de ese interruptor una serie de contactos que van a estar abriéndose, ya sea porque recibieron la orden de un elemento que está sensando, o porque manualmente nosotros le dimos la orden de apertura. Y ahí dentro de esa cámara se va a extinguir ese arco que se forma cuando nosotros abrimos. Acá tienen básicamente una pequeña definición de lo que son los contactos, lo que es la cámara de extinción, que yo les estaba hablando, que son las partes, componentes de cualquier interruptor. Y tengan en cuenta que esas aperturas, esos contactos y demás, obviamente que se van a terminar accionando a través de mecanismos mecánicos. Dependiendo obviamente después, va a estar cambiando después lo que es la tecnología en donde se extingue esa cámara, ese arco. Esos mecanismos inteligentes, que son los que dan las órdenes de apertura, que les decimos disparadores, son, dependiendo de las necesidades, de distintas formas, o buscan distintos tipos de fallas. Los disparadores térmicos y disparadores magnéticos, bueno, los principios de funcionamiento son muy similares a los que nosotros ya vimos cuando estábamos estudiando las llaves termomagnéticas. Lo único que acá, esto está fuera del interruptor, sensa la red, detecta la falla y le da la orden al interruptor. Quiere decir que nosotros ese interruptor
puede tener varios tipos de relés que licencien distintos tipos de fallas, y cualquiera de ellos que detecte un determinado tipo de falla, le da la orden al interruptor para que produzca la. Hay otros contactos, por ejemplo, que se los suele denominar indirectos o secundarios, que son cuando se detecta, por ejemplo, el paso de corriente por una determinada bobina. Supónganse, cuando nosotros tenemos alguna corriente de falla, de fuga muy leve, entonces se produce una pequeña circulación por esa bobina, por ese relé. Entonces, lo que hace es darle la orden al interruptor que actúe. Puede ser también, por ejemplo, que nosotros estemos sensando una imagen térmica de un determinado equipo, y cuando esa imagen térmica llega a un determinado valor, le dé la orden de apertura al interruptor. Muchas veces los sistemas de protección, pero más que nada en lo que tiene que ver con las máquinas, no tanto a lo mejor con las redes. Cuando tenemos sistemas de protección, los sistemas de protección estos que detectan fallas, no mandan automáticamente la orden de disparo al interruptor, sino que lo que hacen primero, si la falla está, o el valor que detectan, no es un valor comprometedor para la máquina, lo primero que hacen es enviar una orden, una señal de alerta, para que quien está controlando esa máquina tenga la posibilidad de ir y chequear a ver qué es lo que está pasando. Obviamente que si la falla o la gravedad es significativa, directamente no emiten orden de alerta, sino que directamente emiten orden de disparo para que la máquina salga de servicio. Eso suele estar en máquinas importantes, máquinas de valores bastante grandes, en los cuales se justifique el hecho de tener protecciones de este tipo. Son protecciones muy caras, pero obviamente el valor del bien que nosotros estamos protegiendo justifica que hagamos inversiones en ese tipo de protección. Las curvas que nosotros vamos a tener, bueno, son bastante, acá tienen un ejemplo de lo que son curvas de disparo que nosotros ya conocemos, de disparos térmicos, electromagnéticos, de la energía disipada. O sea, nosotros, obviamente que las protecciones tienen que tener una determinada capacidad para disipar energía. Si esa energía que tienen que disipar supera la que pueden ellos controlar, y bueno, esa protección obviamente no puede cortar cualquier corriente de falla, tiene límites. Y eso, bueno, obviamente que está en el desarrollo y en el cálculo. Nosotros, dependiendo de los lugares donde las instalamos, vemos qué potencias de cortocircuitos manejamos, y en función de eso hacemos un dimensionamiento también de nuestra protección. No solamente dimensionamos la red, sino que dimensionamos también a nuestra protección para ese caso. Acá tienen algunos ejemplos de distintos tipos de relé de protecciones que nosotros podemos utilizar asociados a un interruptor automático. Relé sobre intensidad, relé de tensión, relé de contacto a tierra, relé detector de cortocircuito de fase a tierra, relé diferencial, relé de distancia, tal relé de imagen térmica que recién yo les mencionaba. Hay muchas posibilidades, y bueno, obviamente que dependiendo de cuál es el fin, qué es lo que está protegiendo ese interruptor, yo voy a elegir qué relé o qué función voy a tomar o voy a elegir para que ese interruptor automático proteja. Obviamente que no tiene sentido elegir todo, porque obviamente que va encareciendo la protección, pero vamos a ir buscando cuáles son las que nosotros necesitamos en función de lo que queremos proteger. Una cosa es proteger un transformador, otra cosa es proteger una red. Entonces, dependiendo qué es lo que yo voy a proteger, veo, a ver, cuál es la protección que yo necesito para que esa máquina esté operando de manera segura, o esa red esté operando de manera segura y confiable. Entonces, dependiendo qué es lo que yo necesito, bueno, asocio distintos tipos de protección a mi interruptor. Y esos relés, como recién yo les decía, van a ser los elementos inteligentes que le van a estar dando las órdenes de disparo al interruptor. El interruptor es un elemento
bobo, podemos decir, bobo, que lo único que hace es esperar una orden, o de un elemento de estos automáticos, o bien que alguien manualmente le dé la orden de producir la apertura o el cierre. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso en cuanto a lo que yo les quería contar respecto a los interruptores que utilizamos en los circuitos de potencia. Otro elemento que nosotros utilizamos en nuestra red y lo utilizamos muy frecuentemente y en general siempre asociado a, a un interruptor son los seccionadores. El seccionador es un dispositivo que me va a servir para vincular mecánicamente circuitos eléctricos. Algo hablamos la clase pasada de los seccionadores. Los estuvimos viendo, seccionadores que se utilizaban en las estaciones transformadoras. Hemos visto distintos tipos de tecnologías de seccionadores, a cuchillas, a cuernos, de pantógrafo. Hemos visto varios tipos. Obviamente que cada uno de esos tipos va a ir dependiendo, o cada tecnología se va a utilizar en función de la red en donde se encuentra ubicado. Pero básicamente, el funcionamiento o la finalidad de un seccionador es producir aperturas visibles de la red eléctrica. Estos equipos no tienen capacidades de corte, es decir, no pueden interrumpir una corriente eléctrica. Para producir la apertura de ellos, necesitamos que no haya circulación de corriente. Entonces tienen que estar asociados sí o sí a algún elemento que tenga capacidad de corte, como son los interruptores. ¿Y por qué necesitamos que... Sí, Diego. Claro, profe. Ah, bien, ahí o sea, los seccionadores serían solamente llaves que previamente nosotros tenemos que asegurar que haya un circuito de corte para poder trabajar o abrir cada sección. Entiendo que es así. No son dispositivos, no son activos, digamos. No, pero ¿por qué? ¿Y por qué entonces por qué ponemos un seccionador? Pues ¿cuál es el tema? Yo en un interruptor produzco la apertura, pero yo no puedo ver si adentro los contactos se han abierto o no. Porque eso está todo dentro de un elemento. En cambio, en el seccionador, yo lo estoy viendo que se produjo la apertura física del circuito. Entonces, eso lo hago por una cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque si no llega, yo llego a cometer un error y entro y resulta que no, falló el interruptor, no abrió, y yo entro a operar para hacer una operación de mantenimiento. Bueno, ustedes imaginan las consecuencias. Entonces, el seccionador me permite tener una apertura visible de mi circuito y asegurar que ese circuito esté interrumpido. Entonces, yo puedo directamente a distintos tramos de mis circuitos desvincularlos físicamente de la red. Y de esa manera puedo hacer operaciones en condiciones seguras. Entonces, esto es importante. Profe, que sería casi como una obligación tener algo de esto si hay que hacer un mantenimiento o algo, porque... Por supuesto. Si no, no la contás. No, a ver, o sea, obviamente que eso es importante, y siempre hay procedimientos que nosotros tenemos que seguir para asegurarlo, porque lo tenemos que hacer. Lo mismo, a ver, si ustedes buscan, si después buscan en la web, hay casos en los cuales operan seccionadores sin producir la apertura del circuito, y van a ver los arcos eléctricos que se forman en los polos de los seccionadores, porque no tienen capacidades de corte. Y si yo, por algún error, después no sigo el procedimiento que debería hacer, es el procedimiento cuando yo hago cualquier operación de maniobra en una red de media tensión, si ustedes después buscan por internet, hay 5 reglas de oro que se llaman. Pero lo primero que tengo que hacer cuando yo voy a hacer una operación, antes de tocar nada, yo debo ir con un elemento que es un detector de tensión y verificar que no hay tensión. Si hay tensión, quiere decir que el interruptor no abrió, en el caso de que yo no tuviese un seccionador.
Si yo abro el interruptor y después abro el seccionador, y bueno, ya estoy seguro que no va a haber tensión. Después hay otras O sea, cuestiones. ahí no haría falta testear eso que usted dice. No haría que falta, realmente se hace. no haría falta. Pero si vos analizás cualquier red eléctrica ya importante, siempre, por ejemplo, cuando vos vinculás un transformador, el transformador tiene a ambos lados sus sistemas de protección con interruptores, y asociados a él, a ambos lados, van a tener un seccionador. De manera que yo esa máquina la desvinculo directamente y yo después puedo trabajar libremente, asegurándome que hagan lo que hagan en la red del otro lado, a mí nunca me va a estar transmitiendo ningún tipo de peligro. ¿Se entiende? Es más, Sí, profe. muchas veces en las estaciones transformadores y demás, nosotros tenemos seccionadores que sirven para puentear y poner a tierra los elementos sobre los cuales nosotros vamos a actuar. Y de manera que nos aseguramos que todos esos elementos están a potencial de tierra. Entonces, la gente que va a estar trabajando lo va a hacer en condiciones realmente seguras. Es normativa, es obligación hacerlo. Y ahí tienen una gran participación todo lo que son este tipo de equipos, los seccionadores. Acá están los distintos tipos, nosotros ya los mencionamos. Seccionadores de cuchillas giratorias, de cuchillas deslizantes, y acá tienen los que yo recién decía, los de pantógrafos, semipantógrafos, que estos se utilizan básicamente cuando tenemos redes de alta, de extra alta tensión, en 132.000 volt, en 500.000 volt, utilizamos algún seccionador de esto. Son distintas tecnologías que hay, porque obviamente, dependiendo de las tensiones que se manejan, van a ser distintos. Pero digamos, su función conceptual es la misma. Y lo que tiene que ver con el mando, en general, cuando ya estamos hablando de estos equipos que manejan mucha potencia, el mando generalmente es a distancia, no hay mandos manuales. Y cuando tenemos seccionadores de media tensión o de baja tensión, sí, ahí vamos a tener mandos, en general manual. Manual puede ser en proximidad o manual a través de algún elemento de apertura, como por ejemplo una pértiga, que es un elemento aislado sobre el cual yo voy a hacer la operación de mantenimiento, pero de manera local. Acá está lo que yo les decía, mando por pértiga, mando mecánico a distancia, mando por servomotor, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y el último de los equipos que les quería comentar es un equipo que últimamente utilizamos mucho. No tiene a veces la capacidad de corte que tiene un interruptor, ni tiene la posibilidad de estar asociados a tantos relés o a tantas formas de detectar fallas como los interruptores automáticos, que son los reconectadores. Los reconectadores tienen asociadas 2 o 3 curvas de protección, las más importantes, cortocircuitos, sobrecargas, fallas a tierra. Y lo que hacen estos elementos es estar controlando las redes, y si detectan alguna falla, producir la apertura. La gran ventaja que tienen estos equipos es que tienen la posibilidad de despejar fallas temporales. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros, cuando distribuimos energía, es muy importante asegurar la continuidad del servicio, pero no solamente para que la gente tenga el servicio de manera continua, sino porque también es un negocio, y mientras más tiempo esa energía esté permanente, es decir, no se interrumpa, más energía se distribuye, más energía se consume, y eso mejora la ecuación económica. Entonces, mientras que nosotros podamos limitar los tiempos de falla, los tiempos de energía sin distribuir, es mejor para las distribuidoras. Entonces, estos reconectadores lo que hacen es, en caso de detectar una falla, producen la apertura. Esperan un tiempo programado y hacen resierres. Esa cantidad de resierres que pueden hacer estos interruptores puede ser
programable, es programable, mejor dicho, es programable, y dependiendo de los equipos pueden llegar hasta 5 recierres. Es decir, supónganse, es muy común que en líneas rurales, por ejemplo, alguna rama toque una línea eléctrica, y obviamente que el equipo de protección va a estar viendo eso como una falla. Entonces puede ser que esa rama la tocó, porque había viento, tocó y despejó, o bien se cayó arriba, y después cayó arriba de la línea, y después siguió su viaje hacia el suelo. Entonces lo que hace el reconectador es, una vez que detecta la falla, produce la apertura, espera un tiempo programado, y cierra. Si la red se normalizó porque esa falla fue transitoria, bueno, una vez que cerró, deja con energía a la red. Si una vez que cerró, vuelve a encontrar la falla, vuelve a producir una red. Bueno, este juego lo pueden hacer de hasta 5 veces, lo podemos probar. Entonces, hay casos comunes en los que las aves suelen tocar o suelen estar paradas a lo mejor sobre el poste y tocan el conductor. Entonces, eso es una falla a tierra, porque el poste está vinculado. Entonces, lo que hace el reconectador, obviamente la pobre ave, una vez que tocó el conductor, tiene una descarga eléctrica, la mata y se cae. Lo que hace el reconectador, produce la apertura y cierra de nuevo. Entonces, imagínense el tiempo que se gana en lo que es la reposición del servicio. Si nosotros tenemos un elemento que directamente abre, hasta que mandemos nuestra cuadrilla, verifique, recorra las líneas y encuentre a ver dónde puede estar la falla, lleva mucho tiempo. En cambio, No sé, profe, en la Plaza San Martín usamos solo esto. No, lo que pasa es que, bueno, acá ya la plaza, ahí es todo subterráneo, acá zafamos con esto, y la verdad que las palomas son bastante molestas, hay pobres animalitos, pero esto es muy común, y estos equipos se utilizan mucho en líneas rurales. No, en líneas urbanas no se utilizan demasiado, porque las líneas urbanas en general están protegidas por interruptor, con relés asociados para distintos tipos de fallas. Son protecciones un poco más caras. Para que ustedes tengan una idea, un interruptor va asociado o va dentro de una celda con distintas protecciones y demás, y a lo mejor hoy día un interruptor estamos hablando con una celda y demás, de unos, qué sé yo, dependiendo, ¿no? Pero 30, 35, 45 mil dólares. Y un equipo de estos, estamos hablando de 9 mil, 10 mil dólares. Hay una diferencia muy importante en precio. Y estos equipos nos sirven y nos dan una muy buena solución para lo que son este tipo de líneas, lo que es líneas rurales. Manejan corrientes importantes, tenemos corrientes en el nivel de media tensión que pueden manejar de hasta 700, 800 amperes, o sea, son realmente potencias importantes, más que interesantes para este tipo de... Acá hay algunas de las cuestiones que son importantes, que definen lo que son los tiempos de reconexión, tiempos de reposición, las corrientes mínimas de operación, que tienen este tipo de parámetros. ¿Dónde los ubicamos? ¿Los colocamos? Bueno, en subestaciones, en líneas de distribución. En general, se lo utiliza ya en las salidas de las estaciones transformadoras. Ya hoy, cuando tenemos líneas de alimentación en algún distribuidor o algún alimentador importante, y bueno, nos permiten darle una mayor confiabilidad a nuestras redes sobre las cuales estamos transmitiendo energía. En general, o sea, vamos a utilizar este tipo de equipamiento en lo que son redes de media tensión. No los vamos a usar ni en baja ni en alta. Y acá tienen las cuestiones a considerar que yo debería tener en cuenta al momento de seleccionar un interruptor. Desde las tensiones nominales en las que van a operar, las corrientes, las capacidades de ruptura, es decir, bueno, saber más o menos qué potencias de cortocircuito hay en el lugar donde yo lo voy a instalar. Es como si estamos hablando de un interruptor, es una protección más. Entonces tenemos que saber que esos contactos que va a tener este equipo son adecuados, y esa cámara que tiene para extinguir el arco son adecuados para poder hacerlo.
Y estos equipos también, como los interruptores, hoy día la tecnología ya nos está ofreciendo soluciones de tener otras cuestiones adicionales. Yo con estos equipos puedo estar no solo que operándolos de manera remota con un celular, yo puedo estar dándole órdenes de apertura, de cierre, puedo estar viendo cuáles son los valores de corriente y de potencia que se está manejando, que está alimentando ese circuito que está siendo protegido por ese interruptor, puedo estar viendo las corrientes de disparo, donde se produjo la falla, es decir, dependiendo de la corriente de falla que ha habido, se tiene una idea, en función de la impedancia de la línea, se puede tener una idea de aproximadamente el lugar o a qué distancia se produjo esa falla. Y eso siempre ayuda para quienes tienen que después estar haciendo mantenimiento, tener una idea hacia dónde dirigirse para ver qué es lo que está pasando. Nos pueden dar mucha información para quienes operamos la red de distribución de las distribuidoras de energía. Bueno, y hasta acá es donde les pensaba hoy mostrar. Hemos repasado estos equipos que son los más importantes, que se utilizan para hacer protección y maniobra en redes de media, de alta tensión. La semana que viene, como les decía, vamos a hablar un poquito sobre lo que son tableros y celdas. Yo ya les voy a estar cargando el documento en la web para que lo tengan. Y bueno, y ya después, ya estamos próximos después de hacer nuestro parcial. Le voy a cargar también lo de luminotecnia, para quienes accedan al coloquio tengan ese material. ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión que les haya quedado? Profe, De mi ¿vamos a parte tener no, profe. clase de luminotecnia también? ¿Cómo? ¿O si vamos a tener clase de luminotecnia o lo vamos a No. estudiar por Lo nuestra van a cuenta? tener que estudiar ustedes, por supuesto. Bueno, Que después, si hace falta alguna clase de consulta, la coordinaremos. Pero bueno, lo de luminotecnia se los voy a tomar solamente a quienes vayan a rendir el coloquio. No lo voy a tomar en el tercer parcial ni en el recuperatorio de quien tenga que hacer. bueno, listo, profe. ¿Mm? ¿Alguna otra? No, pero por lo menos, como Bueno, dijo, chicos. estos temas son más tranqui que los otros, Por eso les decía, la tercera parte es muy charlada, más llevadero. general, Sí. muy general. Bueno, gente, que tengan una excelente semana. Si Dios quiere, los veo el próximo martes. Así ya estamos viendo nuestro último tema. Y ya después nos queda hacer el cierre de todas estas cuestiones. ¿Sí? Listo, profe, nos vemos. Gracias, Perfecto, profe. Chao, profe. chicos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.